Bueno amigos, bienvenidos a la hora caviar. Aquí en Madrid tenemos la visita de Martín Santibáñez por estos lares que nos va a iluminar con algunas ideas y algunas apreciaciones y críticas sobre cómo está funcionando el Perú en estos momentos políticamente. Yo creo que Martín nunca has estado en tu vida Jamás he estado rodeado de tanta iconografía, un comunista, un atrezo comunista. Estoy horrorizado. No, jamás, nunca. El corazón ahí. No. El corazón. Esto es para César Campos. Menos. Está el corazón. Esto es para César Campos. Bueno, ya, vamos, sí, Campito se le tapa la calva con eso. Bueno, vamos ahora a hablar ya más en serio con Joaquín y con Carlitos Marx. Vamos a enjuiciar qué está pasando en el Perú. ¿Qué te pareció este último rifirrafe que hubo entre el Congreso peruano y el Ejecutivo? ¿Crees que es una tregua? ¿Qué cosas son las esencias? ¿Cuál es tu pronóstico de lo que va a pasar? ¿El Congreso va a aprobar las reformas como quiere el gobierno o no las va a aprobar? ¿Va a pasar la inmunidad? El tema de las primarias, que está tan discutido que recién se descubre que van a ser más complicadas de lo que son. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Crees que las cosas van a ser armoniosas? ¿Que la guerra va a seguir? ¿Hacia dónde va todo esto? Bueno, yo creo que caminamos como país hacia un bicentenario sangriento. Vamos a tener un bicentenario sangriento, ¿no? ¿Qué cosa es sangriento? Sangriento significa que vamos a tener un bicentenario sumamente polarizado. Vamos a tener un país dividido. Metafóricamente. Sí, vamos, metafóricamente, pero también hay cadáveres en una guerra política, ¿no? Y además son cadáveres visibles, gente en la cárcel, gente perseguida, una persecución política real, y por eso me atrevo a decir que vamos a tener un bicentenario sangriento. ¿Eso qué significa? Tenemos en 2 años, y desde que asumió la presidencia el presidente Kuczynski, una guerra política primero larvada y luego un estallido total y un enfrentamiento entre 2 grandes facciones en nuestro país. Una de esas facciones lanzó un primer golpe con la vacancia del presidente Kuczynski y logró... ¿La facción qué? ¿Se labra y el fujimorismo? Me parece que tendríamos que hablar de un centro popular, ¿no? De un centro popular. Un centro derecha popular si queremos, pero sí, un centro popular. En donde están como fuerzas importantes, Fuerza Popular, el fujimorismo y el Partido Aprista. ¿El fujimorismo tiene algún color político? Yo creo que sí. Yo lo que he visto es un congreso populista, obstruccionista, hasta lupenesco. No he visto una cosa interesante. No, yo sí creo que tienen un color político, que ha sido tu pregunta concreta. Luego podemos pasar a hablar acerca de la calificación del Congreso, de sus virtudes o defectos, ¿no? Pero que existe un cierto tono ideológico dentro de los congresistas de Fuerza Popular, existe. Existe un rechazo mayoritario de sus figuras más prominentes con respecto a la ideología de género, por ejemplo, ¿no? Ahí hay un tono ideológico claro, ¿no? Existe un rechazo al discurso guerra civilista de la izquierda cuando se habla de la época del terrorismo. Ahí hay tono ideológico, ¿no? O sea, Fuerza Popular no está a favor de un discurso guerra civilista, de memoria histórica, reivindicativa, no. Es un discurso en donde al terrorismo se le llama terrorismo. ¿Y cuál es la facción que está al frente? Y la facción que está al frente es una facción muy interesante, que yo la primera vez que escuché acerca de esta facción, la escuché aquí en Madrid de un profesor que compartimos tú y yo, de Dalmacio Negro. Dalmacio Negro, claro, un profesor que tú y yo compartimos en distintos momentos de nuestra vida. Yo recuerdo mucho una clase de Dalmacio Negro en donde él nos dijo que en Europa, éramos estudiantes latinoamericanos y españoles los que le escuchábamos, nos dijo, en Europa existe un consenso entre socialdemócratas y liberales. Es un consenso. Es un consenso con ansias y objetivos de poder. Este consenso lo que quiere es gobernar en muchos países europeos y o lo está logrando o lo logrará. Y es un consenso muy interesante porque, como nosotros sabemos, un socialdemócrata no es igual a un liberal. No son iguales. Diríamos la familia demócrata cristiana, ¿no? Europea. Bueno, es un consenso socialdemócrata, no demócrata cristiana. Y socialdemócrata y liberal. Partidos socialistas, obreros en toda Europa con liberales. Entonces, ¿cuál era el punto que Dalmacio Negro encontraba en común entre 2 familias tan distintas como los socialdemócratas, que tienen una raíz marxista, y los liberales, que tienen una raíz pues diversa, desde el pensamiento clásico, el liberalismo clásico, hasta otros liberalismos? ¿Cuál era ese punto en común? Su idea del hombre.
con una libertad infinita. Eso que nos dijo Dalmacio Negro y nos hizo pensar, nos dijo, miren, esa idea del hombre va a unificar a los socialdemócratas, a los socialistas modernos, con los liberales modernos en grupos de gobierno y de poder. Se me está poniendo muy abstracto. Ya, bajemos más. eso, ya. En Perú, ¿qué ha significado eso? Ha significado la unión entre los liberales de San Isidro, los mercantilistas de San Isidro y lo que comúnmente se llama, y tú ayudaste a popularizar, la izquierda caviar. Herbert Mujica fue el que bueno, pero tú lo has popularizado. O sea, los liberales de San Isidro, los PPK... El profesor Dalmacio Negro nos contó eso, me lo contó a mí 10 años antes de yo verlo en el Perú. Dentro de la lógica amigo-enemigo. Así es. Dentro es el mayor experto Carl Schmitt. Hay otros, pero bueno, es un gran experto en Carl Schmitt. Entonces, él lo que nos dijo es, estos dos se van a unir en Europa y van a gobernar y eso llegará en algún momento a sus países. Entonces y todos nosotros cuando contemplamos lo que sucedía en la época electoral en el Perú, yo no me sorprendí cuando vi la unión electoral entre los liberales de San Isidro capitaneados por el señor Kuczynski, los mercantilistas peruanos, los liberales vargallosistas y la izquierda caviar de Verónica Mendoza. Ahí hubo un frente político que se unió, liberales y socialdemócratas, con un objetivo: destrozar el centro popular, el centro derecha popular o lo que quieras. ¿No lo llamarías un populismo activo, el fujimorismo? ¿No? Como quieras, lo que quieras. Hay una distinción efectiva entre popular y populismo. Lo cierto es que ese fue el frente que derrotó a Keiko Fujimori. Pero no se sentía que lo más cercano era más bien Kuczynski con Keiko y que pudieron hacer un gobierno coordinado, una derecha chola, popular como la fujimorista, con una derecha tecnócrata sanisidrina, ya estoy hablando en términos de Bruce casi, y que ambos han podido coordinar y que al contrario han hecho una lucha fratricida que lo que va a hacer es que precisamente el 2021 tengamos un gran susto. Efectivamente, lo que históricamente el Perú esperaba, es más, lo que siempre pasó fue que el liberalismo clásico, el liberalismo vargallosiano, incluso el mercantilismo, apoye un movimiento como el fujimorismo que podía mantener el status quo constitucional, el modelo económico de la Constitución del 93. Eso era lo que la gente razonaba que podía suceder, pero no. Triunfó el pensamiento de Dalmacio Negro y al final se unieron los socialdemócratas con los liberales. Ya, eso fue un tema electoral, pero una vez que llegó al poder se ha podido dialogar y no me vengas a decir que el fujimorismo quiso dialogar. Fujimorismo, yo no estoy culpando a Kuczynski de una serie de errores, metidas de pata y una actitud hasta despectiva que tuvo un momento. Es un pésimo, él no es un buen ejemplo de tender puentes, pero el fujimorismo fue muy beligerante, muy duro y terminó quemando toda la casa por quemar a Kuczynski. Aquí yo tengo una opinión clara con respecto a qué es lo que sucedió durante el primer año. ¿Qué es lo que sucedió durante el primer año? La campaña electoral fue profundamente fratricida, como tú dices. O sea, se lanzaron insultos, epítetos de los dos lados, ¿no? Muy dura. Lo magnánimo hubiese sido que el presidente, yo recuerdo que tú lo dijiste en algún programa, el presidente coja un ramo de flores y le diga, lo lamento y lo hacemos todo por el Perú. Y que Keiko Fujimori diga, estamos todos juntos y vamos a sacar adelante el país. Eso era lo magnánimo, ¿no? ¡De acuerdo! Sí. Ahora, pero no somos un país acostumbrado a estos gestos de grandeza política, ¿no? Por lo tanto, había también un grupo interesado, un grupo interesado en mantener, ¿Qué son los caviares? en mantener la división de lo que naturalmente tendría que ser un frente político, que son el centro popular, la derecha popular, el liberalismo clásico. Los caviares y un sector de la prensa. Así es, entonces han sido objetivos y han sido eficaces en dividir a los que tendrían que estar unidos. Nos toca una pausa, regresamos ahora mismo. Encantado. Con Martín Santibáñez, que está de visita aquí en Madrid, y estamos aprovechando para analizar la situación política peruana. Ya volvemos.